Bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con los devocionales que Nueva Vida tiene para nosotros. Es un verdadero privilegio para nosotros retomar estos devocionales. Los habíamos dejado por un tiempo por algunas situaciones que buscábamos de mejorar en cuestiones de contenido visual y auditivo. El contenido, sabemos, nuestra base es la Biblia, y en el nombre del Señor retomamos este trabajo, y que sea de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos pensado en la soberanía de Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado en cómo actúa Dios en cada una de las situaciones que vivimos? Porque toda nuestra vida, en nuestra creencia, es depender absolutamente de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando las situaciones son adversas? ¿Qué pasa cuando vives una situación donde las cosas no pintan bien? Donde cada una de las cuestiones que vives parece más adversa una tras otra, y en cascada una a veces es peor que la otra, y así sucesivamente, ¿no? Y como decimos aquí en México, ¿no? A veces te llueve sobre mojado, en un dicho muy de acá. Pero ¿qué pasa en esas situaciones? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo tomamos esas cuestiones adversas que suceden en nuestra vida? ¿Y cuáles son las preguntas que hacemos? Porque en muchas ocasiones hacemos la pregunta incorrecta. ¿Por qué me está pasando esto, Dios? Pero a veces no hacemos la pregunta más importante, y es: ¿qué me estás enseñando en esto, Señor? ¿Cuál es tu perfecta voluntad? Porque nuestra vida está al control del Señor, pero a veces en nuestra impaciencia y en nuestra humanidad queremos que las cosas pasen y sucedan muy rápido, y sobre todo las cosas malas, que no duren o que ni siquiera las lleguemos a vivir. Pero la Biblia nos enseña de la perfecta soberanía de Dios. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Ruth respecto a este tema de la soberanía de Dios. Dice, capítulo 1, versículo 1: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Sus hijos Malón y Kelión. Ellos salen de Belén de Judá por un hambre que había, y es muy interesante el significado de Belén, casa de pan, y cómo en una casa de pan no había que comer. Entonces ellos salen a Moab y llegan y habitan ahí, pero salen con una esperanza de un mejor futuro, en que las cosas pintarán bien, en que todo irá mejor. Sin embargo, llegan ahí y el padre de familia, Elimelec, fallece. Y después dice la escritura en el versículo 3 al 5: murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron 2 mujeres para sí, moabitas, Orfa y Ruth, y habitaron allí unos 10 años en Moab. Pero dice aquí en la escritura, en el versículo 5: y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada. Noemí es la contraparte femenina de Job. Job, tú sabes las situaciones que él vivió, y ahora nos presentan a Noemí en una mujer, en un caso todavía aún más enfocado al desamparo también. ¿Por qué? Porque en aquella cultura y en aquel tiempo el quedarte sin esposo era algo muy fuerte, porque quedabas desamparada. Pero dices, ok, pierdo a mi esposo, tengo a mis hijos, pero también pierde a sus hijos, y entonces ella queda absolutamente desamparada. Fíjense cómo Noemí actúa y le habla a sus nueras en el versículo 8 al 9, porque también ella quería un mejor futuro para sus 2 nueras. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo, y os conceda Jehová que halléis descanso. Noemí desea misericordia para sus nueras, y lo leemos en español, pero la palabra misericordia no alcanza a describir en el idioma español el bien que deseaba Noemí para sus nueras. Lo que deseaba Noemí para sus nueras era el sumo bien, el perfecto amor, el perfecto cuidado, la perfecta protección y muchos otros adjetivos más. Ella quería el bien total para sus nueras, porque esta palabra misericordia en hebreo, enfoca todas esas situaciones a un mejor bienestar para una persona. Por eso es que las pone al amparo de Dios. Pero ya lo vimos también,
ella reconoce y dice, la mano de Dios ha subido contra mí, ha sido contra mí. Esto no quiere decir que Noemí era rebelde al plan de Dios, sino que ella se ajustaba y decía, perfecto, estoy viviendo estas situaciones, reconozco que es Dios en mi vida, reconozco que todo esto que estoy viviendo está pasando porque Dios así lo ha determinado. La primera bendición que tiene Noemí después de perder a sus hijos es que una de sus nueras, Ruth, es fiel a ella y le dice, nada nos puede separar a ti y a mí, a donde tú vayas iré yo, donde tú morares, ahí moraré yo. Tienes que saber que solamente la muerte hará separación entre tú y entre mí, entre ellas dos. Parten hacia Belén, regresan a la ciudad de origen y cuando regresan empieza la bendición en la vida de Noemí y indudablemente en la vida de Ruth, porque Ruth permanece fiel. Y ahí la situación de Noemí empezaba a cambiar. Había perdido dos hijos, un esposo, y Dios le había dado una nuera, que dice más adelante, ella valía por 7 hijos. Mira lo que dice en el versículo 15 del capítulo 4. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, refiriéndose al hijo que tendría más adelante Ruth. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ella es muy fiel. Ahora, hoy nuestras situaciones pasan a veces de una manera sorprendente. Nos sorprenden, sobre todo las desgracias. Fallecen personas que amamos, perdemos seres queridos, perdemos nuestros trabajos, perdemos buenos amigos. Pasan muchas situaciones, pero en todas ellas el perfecto control está en Dios. Todas las situaciones que vivimos, las vivimos en el perfecto cumplimiento de los tiempos de Dios. Ruth y Noemí no fue la excepción. Ellos llegaron a esta ciudad y vos, una persona prominente en Belén, les da trabajo, les da sustento, porque Dios así lo ha determinado. Pero Dios, en el perfecto cuidado que tiene también de ellas, provee para ellos un esposo y es vos. Y este esposo se convierte en una persona de renombre en el Antiguo Testamento porque ellas toman a esta familia, él toma a esta familia, él toma la heredad que les pertenecía y restaura sus casas, edifica una nueva casa para ellas y no nada más para ellas, sino que a través de su descendencia, el que vendría a ser el rey David. Nuestra mente no pudiese comprender y entender los planes de Dios en muchas situaciones, pero la perfecta soberanía de Dios actúa en nuestra vida y nunca se equivoca, nunca se equivocará. Hoy quiero decirte que todas esas situaciones que estés viviendo y si hoy son adversas, tienes que saber que es para nuestro crecimiento, tienes que saber que Dios tiene un plan en esa situación que estás viviendo y sé paciente. Aquella cosa que esperas, aquello que tú necesitas en su tiempo, en la soberanía de Dios pasará. Pero no dejes de orar, no dejes de pedirle a Dios que esa situación que estés viviendo mejore. En el plan de Dios, por supuesto. Pero seamos pacientes. Dios está con nosotros y pelea por nosotros. Él pelea la buena batalla de la fe contigo y conmigo. Yo quiero decirte hoy en este día que tu día sea lleno de bendición. Envío bendición a tu casa, a tu área de producción y que Dios esté contigo sustentando cada una de las cosas que estés viviendo. En el nombre de Jesús así sea. Dios te bendiga.